Bien, continuando con las exposiciones, mi persona saluda a todo el auditorio. Se presenta, soy la licenciada Lady Vera Villalta, alumna de la especialidad del programa de la segunda especialización en enfermería en emergencias y desastres. El tema de hoy consta de resonancia magnética. Esta temática es muy importante en nuestras intervenciones, ya que se dice que es un fenómeno por el cual ciertas partículas como los electrones, protones, el núcleo atómico, ya sean los impares o pares, son absorbidos selectivamente para que puedan armar una radiofrecuencia y poder ser colocados bajo un potente campo magnético. Esa es una definición técnica que suelen dar, ¿no? Ahora, también se puede decir que la resonancia magnética es una técnica de obtención de imágenes que sirve al cuerpo médico, al cuerpo técnico, ¿para qué? Para poder tener a través de una computadora estas imágenes de manera detallada. ¿De qué? De los órganos, de los tejidos, de lo que ellos puedan estar precisando o querer algún tipo de definición, ¿no? La mayoría de los aparatos de la resonancia magnética son plasmados de manera grande. Eh, Se puede proyectar solamente una parte o alguna dimensión del cuerpo en mini partes, ¿no? O como si fuese una rebanada de pan. Entonces, permite tener una mejor apreciación de lo que se está buscando para dar o tratar a través de un diagnóstico más preciso, ¿ya? Entonces, ¿para qué se realiza? Em, Esta es una técnica, esta es una forma de sacar digamos que es una prueba auxiliar, claro que sí, no invasiva, ¿ya? Podemos, como referí, examinar algún tipo de órgano, algún tipo de tejido, algún tipo de hueso, para nosotros para que se pueda tener una resolución alta, definitoria, ¿no? Para poder precisamente diagnosticar qué tipo de problema es, ¿no? Ahora, respecto a la resonancia magnética, es muy importante que aquí no se utiliza radiación ionizante, ¿ya? Como por ejemplo las computarizadas, ¿no? Entonces, estas aquí no se utiliza la radiación ionizante, usa el electromagnetismo y las ondas de radiofrecuencia. Como referí, es a través de un fenómeno físico que anteriormente lo he detallado, ¿no? La siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las propiedades? em, las propiedades magnéticas de la materia, ¿no? Como este es un fenómeno físico co- donde están interactuando los electrones, protones, los núcleos atómicos, es importante que aquí podamos definir que las cargas eléctricas en movimiento implican la aparición en el espacio que las rodean una serie de propiedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, la orientación en las limaduras de hierro. Nosotros no lo vemos, pero lo que pasa dentro de la física y a lo cual no vamos a ahondar son ondas electromagnéticas. Aquí podemos ver en esta imagen cómo es toda una radiación que inerva a todo la superficie corporal, ¿no? Aquí dice el campo magnético creado por un conductor en forma de helicoide, ¿no? Por el que circula una corriente continua, ¿no? Dentro de este helicoide, en la zona central, el campo magnético tiene que ser lo más uniforme posible. Y ahí vamos a ver por qué, por ejemplo, el paciente procuramos que no se mueva, ¿no? Procuramos que no se mueva porque si no se toma una mala proyección, mala muestra, ¿no? La selección del plano tomográfico, ¿no? Para tener nosotros una selección de plano tomográfico, esta imagen nos va a ayudar, por ejemplo, en la selección del plano tomográfico, el lado A y B, ¿no? Entonces, ahí está de acuerdo al gradiente magnético en la dirección cráneo-caudal. Cada plano axilar percibe un campo magnético distinto y por lo tanto sus núcleos eh,
serán procesados por los planos de frecuencias distintas. Tan solo será excitado en el plano que esté en la resonancia de la frecuencia de una determinada onda hacia la radiación de la radiofrecuencia, ¿no? Son tecnicidades que son importantes que nosotros podamos revisarlos, pero no ahondar porque nosotros no estamos haciendo un curso de física, ¿no? Una de las grandes ventajas que aporta la resonancia magnética como método de imagen es, como ya referí, que esta imagen tomográfica pueda tener la precisión o la dirección que se está buscando para emitir un diagnóstico oportuno, un diagnóstico eficaz, ¿no? Ahora, la imagen por resonancia magnética del cerebro y la médula espinal, ¿no? Em, ¿Cómo nosotros podemos tener esta esta condición, ¿no? La resonancia magnética, como referí, pues es la prueba que por imágenes del cerebro o de la médula espinal o el cuerpo que nosotros querramos precisar, se utiliza generalmente para diagnosticar diferentes alteraciones. Por ejemplo, si yo quiero ver o requiero hacer un diagnóstico diferencial de un aneurisma a través de los vasos del cerebro. Entonces requiero una resonancia magnética. Por ejemplo, si yo quiero ver algún tipo de cuadro de trastorno del ojo, del oído interno, también. Si quiero diferenciar una esclerosis múltiple, ¿no? Si el cuerpo técnico también quiere ver si hay un trastorno en la médula ósea, o hay un accidente cerebrovascular, hay un tumor, ¿no? Si hay tumores o no, entonces es preciso y oportuno la toma de una resonancia magnética, ¿no? Entonces, nos va a ayudar a poder nosotros tener un tipo especial de resonancia magnética, es la resonancia magnética funcional del cerebro. Todas estas manifestaciones que estoy refiriendo se refieren al funcionamiento propiamente del cerebro, ¿no? ¿Qué dice? Produce imágenes del flujo sanguíneo de ciertas áreas del cerebro. Voy a ver en la interpretación estos temas. Vamos a pasar la resonancia magnética del corazón y los vasos sanguíneos. Cuando, por ejemplo, queremos precisar un diagnóstico diferencial, vamos a enfocar obviamente el corazón y los vasos sanguíneos para poder evaluar, por ejemplo, el tamaño, ¿no? La función de las cavidades del corazón, el grosor, el movimiento de las paredes del corazón. Entonces, no solamente podemos hacer una resonancia magnética de la cavidad cefálica, ¿no? Sino también de los vasos sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, qué problemas estructurales hay en la aorta, ¿no? Como aneurismas, disecciones, si hay inflamación, obstrucción de los vasos sanguíneos. Entonces me va a poder ayudar en ello. Por ejemplo, si yo quiero hacer una imagen por resonancia magnética en otros cuerpos, ¿no? En otros cuerpos internos, tales el vaso, el páncreas, el útero, la próstata, también es viable. Entonces aquí es importante nosotros tener algún tipo de subespecialización para hacer también eh, un oportuno procedimiento en ello, ¿no? Entonces, porque son tecnicidades que, por supuesto, podemos estar aprendiéndolo, pero eh, roza bastante con la física, ¿no? Pero la mayor contribución que nosotros podemos tener es la interpretación, ¿no? La interpretación que podemos dar para un cuidado adecuado de enfermería, ¿no? La resonancia magnética en los huesos y articulaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver algún tipo de anomalía en las articulaciones, ¿no? Si queremos ver si hay consecuencias, ¿no? A través de un traumatismo, de una caída, no sé, un cartílago, un ligamento, ¿no? Las anomalías en los discos de la columna vertebral, si hay una infección ósea, ¿no? Em, Puede haber que nos llegue al servicio un paciente con algún tipo de tumor en los huesos o los tejidos blandos, ¿no? Entonces, pero no tenemos la precisión, entonces también va a ser oportuna, ¿no? La resonancia magnética en las mamas, ¿no? Entonces, para descartar algún tipo de cáncer, ¿no? Algún tipo de anormalidad también, ¿no? Entonces, es importante que podamos precisar y diferenciar que no solamente hay una resonancia magnética en el cerebro, ¿no? Entonces, también puede haber en áreas o tejidos blandos que nosotros podemos querer. Entonces, para nosotros poder tener una
una idea fija, es importante recordar los cortes anatómicos, ¿no? Los planos anatómicos. Siempre que nosotros querramos comenzar a planificar unos cortes, debemos conocer cuáles son los planos, ¿no? Nosotros ya, por supuesto, hemos estudiado todo ello, y esto va a servir recordar en qué plano yo estoy posicionando al paciente, ¿no? Al paciente y qué tipo de resonancia me están pidiendo, ¿no? Entonces aquí más adelante también vamos a ver una imagen sobre las posiciones en las cuales podemos nosotros tomar este tipo de procedimiento, ¿no? La calidad de imagen en resonancia magnética. Esto es muy importante, ¿no? Estas son tecnicidades que también escapa de lo que nosotros, aún incluso del cuerpo médico, ¿no? Esto ya es cuál es nuestro proveedor, ¿no? Pero es importante que nosotros podamos ver para poder interpretar, ¿no? Em, Aquí hay bastantes parámetros, ¿no? Pueden ser seleccionadas antes de aumentar la exploración, ¿no? Les voy a dar algunos criterios y ustedes van a ver que la calidad en la resonancia magnética es muy importante porque contribuye a que yo pueda ver que sea una buena imagen, que haya una señal, que haya contrastes adecuados, ¿no? Una buena resolución. Usualmente este procedimiento lo hace el radiólogo, ¿ya? El radiólogo va a tomar todo ello. El personal de enfermería muchas veces eh, hace una subespecialidad para meterse a este campo, pero no debemos ser ajenos a que nosotros podamos diferenciar cuándo es una buena imagen, ¿no? Cuándo tiene un contraste, ¿no? ¿Qué tipo de contraste está utilizando, ¿no? La resolución, a qué fue ampliada o qué tipo de resolución está siendo proyectada, ¿no? Los factores responsables de la calidad de la imagen, por ejemplo, son si hay ruido, ¿no? ¿Qué tipo de señal está dándose, ¿no? Entonces, la relación de contraste, ¿no? La relación espacial, ¿no? ¿Dónde está, cómo está ubicado el paciente, ¿no? El tiempo de adquisición de la imagen, ¿no? Em, Hay algunos procedimientos que requieren un reinicio en esto, pero también no vamos a ahondar en este procedimiento, ¿no? Riesgos. Pero recordemos, por favor, aquí va a haber para los cuidados respectivos de enfermería, ¿no? La relación que entre la señal y el ruido que pueda haber en el procedimiento, ojo, ¿no? El contraste y el ruido que pueda haber en el procedimiento, ¿no? La resolución espacial y el tiempo de adquisición de la imagen. Aquí vamos a ver por qué. Antes de entrar en el desarrollo de todo ello, vamos a hablar un poquito de los riesgos, ¿no? De los riesgos. Eh, es importante que nosotros podamos referir muy bien que sí hay riesgos en la, en la ejecución de una resonancia magnética, ¿no? ¿Por qué? Puede haber presencia de todos los cuerpos que nosotros aquí podemos ver en la imagen, ¿ya? Y nosotros probablemente, o el equipo que está tomando la resonancia magnética, o el personal calificado que está tomando la resonancia magnética, omita, ¿ya? Entonces es importante que antes de tomarse, hay que valorar, hay que entrevistar, hay que hacer una muy buena valoración al paciente sobre todo lo que tiene, lo que no tiene, ¿ya? Por ejemplo, si tiene un dispositivo metálico en el cuerpo, ¿no? O electrónico en el cuerpo, ¿no? Si, por ejemplo, tiene un aparato del oído, ¿no? A menos que el dispositivo que se tenga la certificación de que es tolerante a pesar de la resonancia magnética, ¿no? Entonces sí es viable. Y si no, no, nosotros también debemos estar en la condición de poder decir, señor, usted no puede entrar en esa condición, ¿no? Sin que haya una orden o hay una prescripción. Entonces, em, es importante también que si el paciente tiene tatuajes o maquillaje permanente, pueda ver, por lo menos decirnos nosotros para ver si va a ingresar, por ejemplo, si tiene tatuajes en los pies y mi resonancia magnética no va en esos miembros, es irrelevante, ¿no? Es irrelevante que tenga ello, ¿no? No afecta en el procedimiento que estamos haciendo, ¿no? Pero algunas tintas, por ejemplo, si yo quiero hacer una resonancia magnética
de, eh, del cerebro, la masa cefálica junto al cuello, y en el cuello tiene un tatuaje. Y este tatuaje tiene tinta más oscura, contiene, la tinta más oscura tiene metales, ¿ya? Entonces no va a ser oportuno. Entonces ahí va nuestra intervención, ¿no? Nosotros va a hacer la diferenciación de si es o no, si el paciente está o no preparado, ¿no? Para entrar a esa intervención, ¿no? Antes de programar la resonancia magnética se debe estar seguro de que no tiene una prueba de embarazo, ¿ya? No tiene una prueba de embarazo. Aquí lo que puse fue lo más importante, por ejemplo, la prótesis metálicas articulares, ¿no? Las válvulas cardíacas artificiales, un desfibrilador cardioversor implantable, ¿no? Las bombas implantadas para la infusión de medicamentos, ¿no? Estimuladores nerviosos implantados, ¿no? Un marcapaso. ¿Qué hacemos, por ejemplo, si tiene un marcapaso? ¿Vamos a quitarle? No, no vamos a hacer ese tipo de intervención, pero por lo menos nosotros vamos a saber, y el médico también, que este paciente tiene un marcapaso y, por ejemplo, si queremos matizar la imagen, si queremos hacer otro tipo de resolución, necesitamos para la tercera parte de un procedimiento, es decir, cómo procesamos la imagen, saber si tiene un marcapasos, saber si tiene X o Y, un clip metálico, ¿no? O algún tipo de dispositivo intrauterino. Nosotros, es importante, allí va la primera intervención enfermería, ¿no? Nosotros poder diferenciar a través del proceso de valoración qué tiene, ¿no? Si tiene clavos metálicos, si tiene implantes, ¿no? Si tiene en las pupilas algún tipo de dispositivo, algún tipo de fragmento de metal en el cuerpo, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, está embarazado, ¿no? Tiene que haber una prueba negativa, ¿no? Negativa de embarazo, ¿no? Si está en el periodo de lactancia, ¿no? Entonces hay que pasar el proceso de valoración del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque va a pasar, va a recibir un medio de contraste durante el procedimiento, entonces es importante, ¿no? Referir qué antecedentes de problemas renales, hepáticos, si esta persona es diabética, si esta persona, entonces aquí por lo menos tomemos un tiempo antes de pasar con el procedimiento. ¿Por qué? Porque durante el procedimiento también puede ser que nosotros podamos poner reactivos o se pueda poner reactivos para amplificar la imagen, ¿no? O causar algún tipo de exploración diferencial, ¿no? Entonces vamos a inyectar algún tipo de reactivo, pero si este paciente es alérgico o es inadecuado que pueda recibir, entonces sería más tóxico para el paciente, ¿no? Los riesgos son de acuerdo a los factores de campos magnéticos que pueda tener, ¿no? Estos son también tecnicidades. Vamos a pasar a la siguiente. A los campos de frecuencia, a los campos de radiofrecuencia. Aquí es donde se producen las quemaduras, ¿no? Los efectos magnéticos según las variables, ¿no? Una quemadura, por supuesto, que puede pasar después de, por ejemplo, una exploración lumbar, dice la imagen, ¿no? Este paciente se dice que estuvo en una posición de cúbito supino, los brazos a lo largo del cuerpo y el borde interno de las manos tocando directamente la parte externa de los muslos, ¿no? Las quemaduras se sitúan en las superficies de contacto, ¿no? Entonces, probablemente allí en el procedimiento no se presentó, pero después probablemente la posición no fue adecuada, los límites, quizá allí los límites recomendados para los estándares a este tipo de procedimientos ya son limitados, ¿no? Ya son limitados, probablemente allí se pasó o pasó algo, ¿no? Allí. Entonces, es importante tener muy fijo que aquí este procedimiento lo va a hacer el radiólogo, ¿ya? El radiólogo, ellos se toman el tiempo, ellos saben qué tipo de corrientes inducidas deben darse, de acuerdo a las gradientes magnéticas que deben darse, de acuerdo al calentamiento debido a la emisión de las frecuencias radioactivas. Entonces, allí nosotros cumplimos con, uno, preparar al paciente que pueda pasar un proceso de valoración exhaustivo y nosotros poder decir es viable el procedimiento, ¿no? Hay ventajas y desventajas de la resonancia magnética.
Una de las ventajas, es que, en teoría no es perjudicial, pero ustedes pueden decir, pero no para las embarazadas, para las que están dando, leche materna, eh, se es considerada como una ventaja, ¿ya? No es perjudicial porque no, como referí en la primera parte, esta, es a través de, em, si bien es cierto, es una técnica, pero esta no pasa, toxicidad a nuestro cuerpo, ¿ya? En gran manera, si no es como la tomografía computarizada, ¿no? Entonces, ahí va, otro tipo de procedimiento. Se puede obtener imágenes en cualquier plano, ¿ya? Lo que con otros procedimientos no se puede hacer, no se hace, ¿no? Em, Mayor capacidad de contraste de tejidos, ¿no? Aquí sí trabaja el personal calificado, que es técnico en esta materia, ¿no? Entonces aquí ve qué contraste, bajo qué ángulos, permite realizar, imágenes geográficas sin contraste, técnicas avanzadas como difusión, una espectroscópica, perfusión permite, caracterizar, cada tejido que puede estar, ¿no? Las desventajas es muy caro, ¿ya? Em, y por lo menos, es menos disponible que las tomografías computarizadas, ¿no? Eh, Requiere bastante tiempo también este procedimiento de la resonancia magnética. El tiempo de adquisición de un estudio es más largo, ahí les voy ese criterio, que la tomografía computarizada, ¿no? Em, Está menos disponible y es más incómodo para el paciente, ¿ya? Genera artefactos, que se deben conocer para un adecuado diagnóstico, ¿no? Otra desventaja, no es segura para pacientes con implantes metálicos. Ahí vi, ¿no? La mayoría de las situaciones que, por ejemplo, si tiene un implante en los oídos o un implante en el corazón, entonces no son, es un criterio de exclusión. Es un criterio de exclusión para este tipo de procedimientos. Usualmente optan para una tomografía computarizada, u otro tipo de examen para poder también hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Cómo se prepara el paciente? Antes, durante y después. Antes, como ya referimos en diapositivas anteriores, nosotros ver, ¿no? Ver, a través del proceso de valoración, detalle a detalle, una muy buena anamnesis, ¿no? Una muy buena valoración. El durante es, más que todo en la posición, ¿ya? Más que todo en la posición, en la información que se le da al paciente, ¿no? Obviamente ahí hubo un consentimiento informado también, pero allí es, el tiempo, ¿no? Que va a durar, él va a estar en esa posición. Es importante que nosotros podamos, precisarle al paciente qué qué tipo de prueba está pasando, qué tipo de examen está pasando, ¿no? Entonces, aquí suele pasar que durante la prueba el paciente tiene miedo, ¿no? Hay algunos que tienden a ser claustrofóbicos, ¿no? Entonces allí podemos nosotros ayudar a menguar un poquito el cuadro ansioso que pueda tener, o allí también se ayuda con la sedación, ¿no? Algunos pacientes son demasiado nerviosos, demasiados, em, entran a veces a cuadros de crisis, ¿no? Entonces allí los adormecen, ¿no? Los sedan, algunos, y algunos que necesariamente requieren ser sedados, ¿no? Eh, el procedimiento es indoloro, ¿ya? Durante el procedimiento aquí no te causa porque todo es a nivel de un plano físico y magnético, ¿no? Em, no se siente el campo magnético ni las ondas de radio, ¿no? Es que algo pasa, el paciente ingresa y sale, pero pasa en otra dimensión varias condiciones físicas, ¿no?
Es importante aquí, como ya referí, que el paciente eh, esté inamovible, ¿ya? Esté inamovible, que esta persona, que el paciente pueda entender que verdaderamente debe estar, debe estar en una misma posición. La parte interna del imán produce golpeteos repetitivos. Durante el procedimiento puede haber ello, ¿no? Entonces, es posible eh, que en algunas intervenciones podamos nosotros brindarle tapones para los oídos, ¿no? Para que no se pueda poner más nervioso, ¿no? Durante la intervención también es importante que el personal calificado pueda hacer un proceso de contraste de la imagen para que pueda haber una muy buena proyección, ¿no? Em, Aquí, antes de la preparación, me olvidé de decir que es importante hacer la pregunta si este paciente es alérgico a algún tipo de, alérgico a algún tipo de, de instrumentos que aquí puedan estar, ¿no? Entonces, suele pasar que a veces con algún tipo de gel que podamos estar usando, el paciente es alérgico. Entonces, es importante aquí tomarnos el tiempo de hacer un proceso de preparación, ¿no? Lo más importante durante el procedimiento es que el paciente esté tranquilo y con la indumentaria adecuada, ¿ya? Con la indumentaria adecuada. Entonces, ya dijimos el antes, el durante y el después. En el después, es oportuna que es importante que sea oportuna sus resultados, ¿no? Entonces allí, como ya referimos en una de las ventajas, esto demora. Entonces, para algunos pacientes durante se utilizó la sedación, entonces el después es que pueda pasar el efecto de la sedación respectiva, ¿no? Entonces, que esta persona pueda sentirse y ya después podemos ver em, que ella se pueda retirar y a estar a la espera de los resultados, ¿no? En la interpretación de los resultados hay que analizar estos exámenes para un trato oportuno, ¿no? Entonces, aquí vamos a entrar con el corazón de la presente exposición, que viene a ser la interpretación de la resonancia magnética, ¿no? En la interpretación voy a presentarles las secuencias básicas, la T1, ¿ya? Entonces aquí definamos muy bien lo que es primero, las secuencias básicas, T1, T2, FLIRE, y la T2, asterisco o gradiente, y la difusión. ¿Qué es todo esto? Son tipos de proyecciones que se tiene para las imágenes y nosotros poder decir, esta imagen es T1, fue, fue con tal contraste, esta fue T2, fue con tal relevancia, esta es con una FLIRE, esta es una difusión. La difusión te vas a dar cuenta que es más para casos de tumores, ¿no? Entonces, en la secuencia T1, memoricemos esto, por favor, ¿sí? En la imagen veamos que puede ser la misma imagen, ¿ya? T1, T2, Fly y todos los demás es la misma, es el mismo cerebro, es la misma imagen, ¿no? Son en planos diferentes, pero lo que vemos es también em, parámetros diferentes, ¿ya? Entonces la T1 está en otro plano, la T2, Flight, pero es la misma. Y vamos a ver cómo podemos hacer leer o hacer hablar, perdón, hacer hablar a una misma imagen bajo diferentes secuencias, ¿ya? Eh, no se olviden, la palabra aquí son secuencias. La, la patología suele ser hipointensa, ¿ya? ¿En dónde? En la T1. Estamos en la T1 aquí, por ejemplo, si queremos ver algo que puede estar pasando en el cerebro, en la masa encefálica, entonces, y decimos que esta imagen está a través de la secuencia T1, sabemos que en la secuencia T1 la patología existente suele ser hipointensa, ¿ya? Entonces, ¿qué requiero nosotros aplicar acá? ¿Ya?
puede ser hipointensa. Vemos la imagen uno, la imagen 2. Vamos a poner el mouse. Uno y 2. En la uno y estoy poniendo aquí una secuencia T1. Entonces, aquí vemos algo muy diminuto, muy poco proyectado, pero aquí vemos un poquito más grande. Ya no quiere decir que la imagen haya sido agrandada, sino que va a través de la T1, nosotros podemos profundizar más esta imagen. ¿Ya? Ahora, la resonancia magnética musculoesquelética, los huesos que están formados de grasa, lo vamos a ver blanco. Estamos en la T1 todavía. Los huesos que están formados de grasa, lo vamos a ver blanco. En la T1 se ve blanco. Las zonas que tienen líquido vamos a ver negro, ¿ya? Lo líquido, es decir, se ve negro. ¿En donde? La T1. En este caso, el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Como la mayor parte de la patología puede ser hipotensa en T1, porque la patología está compuesta de agua, ¿ya? Sería bueno aprender las patologías que son hiperintensas en agua, ¿no? Por ejemplo, la grasa, ¿no? La sangre en fase aguda, ¿no? El contraste que podamos aplicar, la melanina, el líquido hidroproteico. Entonces, todo eso en la T1, ¿qué color se va a ver? Negro, ¿ya? Negro. Entonces, la grasa en la T1 es blanco. Vamos a ver esta imagen. Aquí vemos blanco. Entonces, ¿qué es? Grasa. ¿Ya? Aquí vemos negro, que es líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Es la misma imagen en otra posición, ¿no? Un corte sagital, aquí vamos. En T1 se ve blanco. Si es blanco, referimos que es grasa. ¿Ya? Entonces, y aquí nos va a ayudar a tener mayor interpretación a través de las dimensiones o lo que nosotros podamos ver. Ahí podemos decir, ¿qué es ese puntito blanco? ¿No? Ya sabemos que es grasa a través del segmento T1. Ahora, seguimos en la secuencia T1, el uso del contraste. Aquí vamos a añadir el usar contraste. Es como una imagen en el celular, ¿no? Tenemos una imagen y una foto nuestra y le añadimos más contraste. Entonces la imagen va a estar mejorando. ¿Ya? Aquí esta es sin aplicarle nada. Vamos aquí y aquí ya le estoy aplicando contraste. ¿Ya? El ordenador nos permite quitar la grasa, que son los que se denominan la saturación de grasa. No quiero ver la grasa porque yo quiero ver si hay algún tipo de patología. Entonces me permite hacer el contraste. Es como un celular, es como lo que nosotros hacemos una edición. Es igual. ¿Ya? Entonces los radiólogos dicen que es lo más sencillo, pero que nosotros lo podamos interpretar está bien, ¿no? Aquí referimos la secuencia T1, uso de la saturación grasa. ¿Qué color dijimos que era la grasa? Blanco, ¿ya? Blanco. Y el líquido, los líquidos en la secuencia T1 son negros, ¿ya? Por eso que lo he resaltado acá. Aquí no se ve tanto el color, pero aquí, según la imagen que estoy utilizando, seguimos bajo ese margen, ¿no? La grasa en la secuencia T1 se ve blanco y los líquidos se ve negro, ¿no? Entonces podemos programar una resonancia de tal manera que quite la grasa. Digamos, en esta imagen yo no quiero ver la grasa, entonces yo lo programo que no pueda ver la grasa, ¿no? Durante la adquisición de tal manera que podamos tener un T1 con toda la grasa negra, ¿ya? Y nos permite ver cómo está la lesión en el hueso. La lesión en el hueso va a aparecer como propiamente negro, ¿por qué? Porque es un líquido. ¿Ya? Entonces es algo muy, muy, muy interesante acá. Otro ejemplo de saturación grasa. Es la misma imagen, ¿ya? Pero aquí ya le estoy aplicando un poquito más de contraste y también más de saturación. Entonces veo la diferencia del primero, ¿no? A diferencia del primero, que es algo muy normal, estoy aplicando saturación grasa. Entonces estoy viendo cómo está la formación y la proyección final. Aquí vamos, muy bien. Aquí está la grasa, lo estoy marcando y aquí me permite ver un poquito más, ¿no? Estoy observando aquí una lesión, por ejemplo, en el ángulo pontocerebeloso eh, que capta contraste, pero si además hacemos una saturación grasa, toda la grasa subcutánea y la grasa de hueso se satura, se ve
negra, logramos ver mucho más fácil la lesión, como ya le referí, ¿no? Estas son unas técnicas de saturación grasa. Vayamos, en la T1 la grasa se ve blanca y en la el líquido se ve negro. Vamos a ver cómo es en la secuencia T2. Entonces vamos a ver que la resonancia magnética es la secuencia T2. ¿Cómo se ve? Aquí la mayor parte de la patología se muestra hipertensa en secuencias potenciadas. Es el antónimo, ¿ya? Es el antónimo. Vamos a ver la ilustración. El líquido se ve blanco. ¿Cómo era el líquido en el T1? Negro. Cuando tiene la secuencia T2, el líquido se va a ver blanco, ¿ya? Blanco. Entonces aquí yo veo blanco que es líquido. La grasa es blanca, no negra, ¿ya? Como en T1. Las lesiones es hipertensa, ¿no? Entonces vamos a ver aquí muy bien, estamos viendo acá, ¿no? Antes de pasar, ya está ya. Estamos con dos imágenes para ver la secuencia T2. Es lo contrario, ¿no? Em, es lo contrario de la T1. FLAIR. FLAIR son siglas en inglés. ¿Qué obtiene? A través de la secuencia FLAIR, ¿qué obtiene, no? El contraste anula la señal del líquido cefalorraquídeo, permite detectar con mayor precisión las lesiones hipertensas, ¿no? En la T2. Digamos que es un complemento o una potencia, es como potenciar la imagen a través de la secuencia T2, ¿no? Aquí abajo dice, es una secuencia que se denomina de inversión recuperación. Ah, ya ve, es como un complemento de la T2, ¿ya? Hace que nos quitemos la señal del líquido cefalorraquídeo, se utiliza para ver mejor la patología. Muy bien, T2, ¿sí? Recordemos que la grasa en T2 ya no es blanca, sino es negra, ¿ya? Es negra. Y aquí estamos proyectando. No quiero ver grasa, quiero ver líquido, ¿no? Entonces no quiero ver grasa, quiero ver líquido. Y aquí está más proyectado, ¿no? Entonces, vemos que el líquido muy bien, el líquido es negro, no hay señal de líquido libre, ¿no? Muy bien. Entonces, muy interesante es agarrarle el hilo, saber qué es una secuencia T1, T2 y FLAIR, ¿no? Em, Secuencia de gradiente o T2 asterisco, ¿ya? Se basa en la detección allá. Aquí es en posiciones, ¿ya? Si, por ejemplo, puse al paciente en una determinada posición, pero ese tipo de radiación, perdón, ese tipo de proyección, yo tenía que poner en un campo magnético, por ejemplo, de 1.5, dice aquí el ejemplo. Pero al final se tomó no 1.5, sino 1.00001, es decir, un poquito más. En la física todo es cuadrado. Por una decimal cambia toda la respuesta. ¿Ya? Entonces, aquí esta secuencia eh, es muy sensible para la detección de los productos de degradación de la hemoglobina. Por ejemplo, aquí para las resonancias magnéticas de cuerpos blandos, ¿no? Entonces es muy importante también de vena, de arterias, ¿no? De arterias. Por ejemplo, no me va a ayudar a saber si hay hemorragia en ese cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué secuencia aplico? La de gradiente o T2, ¿ya? Secuencia de gradiente para nosotros detectar si hay hemorragia o no en ese lugar, ¿ya? Entonces es importante. La secuencia de difusión, y aquí también es muy relevante, la secuencia de difusión me permite saber, yo aplico esta secuencia para saber si hay cuerpos tum- eh, tumorosos, ¿ya? Tumorosos. Se basa en la detección del movimiento aleatorio, dice, las moléculas de agua, de forma muy simple, el tejido normal tiene una baja capacidad de difusión, mientras otras se restringen para la difusión. Vamos a ir acá. Las lesiones isquémicas, tumores. Me permite ver muy bien con qué tipo de secuencia de difusión. ¿Ya? De difusión. Entonces, si nosotros vemos muy proyectado, como en las imágenes que estoy acá resaltando, son tumoraciones. ¿Qué secuencia apliqué? La de difusión.
¿ya? La de difusión. Nunca olvidemos, la secuencia de difusión es para tumores, ¿ya? Aquí no apliqué la T1 ni la T2, no, apliqué la de difusión, ¿ya? Estas tecnicidades de cómo opera la resonancia, el órgano, este instrumento de la resonancia magnética va fuera de nosotros, ¿ya? Si tenemos la oportunidad de manejarlo, excelente, pero si no, basta que nosotros reconozcamos qué tipo de secuencia, si es T1, si es T2, si es, vamos a ver acá, ah, si es FLAIR, ¿ya? FLAIR, ¿para qué me sirve como manera de conclusión? Para nosotros proyectar, para ver, para detectar muy bien el líquido cefalorraquídeo a través del T2, ¿ya? De la secuencia T2. Em, la difusión, aquí está la difusión, ¿para qué me permite? Para ver las tumoraciones. T1 me permite ver la grasa, ¿ya? La grasa que es blanca, ¿ya? Yo puedo aplicar un contraste y detallo muy bien dónde está la grasa, ¿no? Por los quistes acá, ¿no? Y T2 me permite ver el líquido cefalorraquídeo y si yo lo proyecto más es a través de FLAIR, ¿no? Y la de difusión es para ver el tema de los tumores. ¿Ya? Entonces, es muy sencillo, pero es técnico, es muy técnico. Los cuidados nosotros va a hacer un proceso, a manera de conclusión, un muy buen proceso de identificación de factores de riesgo que pueda tener o que pueda estar presentando el usuario o paciente a tomarse la resonancia magnética. El durante, el tranquilizarlo a través de probablemente una charla o una sesión o darle solamente confort emotivo para que pueda estar tranquilo y pueda entender cómo es el procedimiento, ¿no? Y al final nosotros ver que esta persona pueda desarrollarse adecuadamente después de este procedimiento. Las conclusiones básicamente van en esa orientación. Vamos a ver cómo termina esto. Ya, es importante el predurante y muy bien conocer las especificidades. Ah, ya, conocer muy bien qué tipo de resonancia es, ¿no? Y manejar el equipo adecuadamente, ¿no? Las interpretaciones de manera somera, no tan somera, las interpretaciones se van de acuerdo a las secuencias, ¿ya? Las secuencias que ya expliqué, los cuidados de enfermería propiamente y la información y educación al paciente en todo lo que está desarrollándose. Probablemente hay muchas preguntas, ya que es un tema técnico, pero lo más importante y básico he tratado de proyectar en el proceso de intervención, de interpretación. Son muy amables por su atención. Vamos a continuar con las siguientes exposiciones. Muchas gracias.